Egunon Danori, comenzamos con el Consejo Rector correspondiente al mes de octubre. Primero indicaros que el acta no se ha podido presentar porque planteaba algunos problemas de traducción que se han revisado, o sea, lo hemos revisado nosotros, hemos mandado la traducción para que nos dé el visto bueno, entonces cuando nos lo devuelva pasaremos otra vez, la pasaremos, ¿vale? Entonces paso al punto 56, que es la dación de cuentas sobre habilitación 178-2020, por la que se aprueba una habilitación de crédito de 141.000 euros. No sé si habéis podido comprobar la resolución. Si queréis os explico el destino de los 141.000 euros. Son 4 obras, 3 de cierta importancia. La primera es la estructura de pistas de pádel. Está en un error, no es de Fadura, es de Govela. Hay una estructura de Govela que hay que renovar completamente, que se estimó los técnicos por valor de 50.000 euros. Luego el cambio de la chapa microperforada de edificio de frontones. Si os fijáis en uno de los aleros de los frontones, el que da al río, está completamente, está bastante comido por óxido. Entonces esa parte se cambió hace años el otro faldón. Entonces habrá que cambiar porque también hay riesgo de desprendimiento. Luego, la redacción de un proyecto. Este es un proyecto de cubierta contra condensación del edificio principal de Fadura. Tenemos un problema de condensación en toda la parte superior por las piscinas, por los sistemas de ventilación. Entonces, estamos mirando para evitar, primero, que se produzcan goteras en el campo de baloncesto, que, como sigamos así, las tendremos importantes, por el proceso de evaporación de la piscina. La piscina, sabéis que está la piscina aquí, la cancha deportiva aquí, entonces en proceso de evaporación sube por el tejado, condensa en el techo y cae. ¿Vale? Entonces, se ha pedido a un arquitecto, en este caso, que estudie una posible solución de cuál va a ser, de cómo se puede evitar que nos produzca esa condensación y nos produzca goteras. Y el último es adecuación de campo de hierba artificial. Todos los años tenemos, algunas pequeñas averías en los campos de hierba artificial y lo que nos cuesta repararlas, están explicados, hay un pequeño informe explicándolo. Son 5 campos, son aproximadamente 40 metros cuadrados que hay que reparar. Y paso al siguiente punto, el 56, no sé, ¿alguna pregunta? Vale, paso al siguiente punto, que es la propuesta de aprobación de modificación presupuestaria de la transferencia de crédito para la financiación de la línea 11 a favor de la Asociación Ciclista Punta Gale, 25.000 euros para la celebración del 25 aniversario del circuito y para posterior elevación a pleno. ¿Hay alguna cuestión? ¿Sí? Sí, una duda. Siendo 25.000 euros para un acto conmemorativo, ¿en qué consiste? Como para que sea simplemente, por la cantidad. La línea se llama acto conmemorativo y el acto conmemorativo es el 75 aniversario del circuito. Ya. ¿Vale? Lo que solicita la Sociedad Ciclista Punta Galea es una financiación extraordinaria por el celebrar el 75 aniversario. ¿Vale? Entran las líneas de financiación. Creemos además que este año el circuito, a pesar de las circunstancias, se ha celebrado con una participación de ciclistas importantes, porque las circunstancias lo han permitido. Yo no sé si lo volveremos a ver con ese plantel, pero creo que ha merecido la pena. Entonces, sin más, la propuesta es hacer una transferencia de crédito para luego elevar al pleno la subvención nominal. Vale, es que me refiero, esto es el acto conmemorativo, no para que se realice la carrera. Que es una cosa distinta. El acto conmemorativo es el 75 aniversario de la carrera. Y es que además debatimos el mes pasado el tema de las subvenciones. ¿Perdona? Que debatimos el mes pasado el tema de las subvenciones. Entonces, que ahora se traiga esta cantidad aquí, pero si está en la línea de subvenciones. Ya, pero se nos dijo que se hablaba de las líneas de subvención y que luego a la hora de dotarlo, hasta que no se llevara a los presupuestos, pero ahora esto se adelanta. Esto es de este presupuesto de este año. Ya, pero entonces ¿por qué no estaba dotado ya? ¿Porque se ha pedido más tarde por parte del club? Repíteme porque no te he oído bien. A ver. Si esto es para lo de este año, sí. ¿Por qué no estaba ya dotado? ¿Porque lo ha pedido más tarde el club? No. Vale. No. A ver, la dotación para este año, la subvención ordinaria para este evento ya está concedida, ¿vale? Y el club, a la vista de las dudas que había sobre si se iba a celebrar o no en mayo,
Porque en mayo no sabíamos si se podía celebrar o no la carrera. La carrera se decide celebrar apenas mes y medio antes de su celebración. Entonces, el club ha solicitado la subvención, joder, cuando ha podido, en realidad. Pero bueno, esto ya nos lo habían advertido. Oye, si se celebra la carrera, os vamos a pedir una subvención extraordinaria porque es el 75 aniversario del circuito. A ver, ten en cuenta, perdona, Ivo, un segundo. Ten en cuenta que este año también es muy peculiar, porque si todo hubiera ido normal, ellos habrían solicitado la subvención en marzo. ¿Vale? Lógicamente, marzo, abril, mayo, junio, las dudas sobre si se celebraba o no, no hacía ni lógico ni viable solicitarla. Sí, eso lo entiendo, Álvaro, pero dices que es un extra por ser ese, sí, es un extra. Ese aniversario. Es un extra por el 75 aniversario. Yo me refiero, ¿por qué es un extra a la celebración habitual que se venía haciendo hasta ahora, que sé de lo extraordinario de este año, creo que todo el mundo lo conoce, pero que ahora sea un extra? Yo me estaba preguntando que por qué esta vez es este importe. Claro, porque es un extra porque es el 75 aniversario. El año que viene volverán a su habitual subvención ordinaria, a solicitar la subvención ordinaria. No hay extra el año que viene. El año que viene no hay una conmemoración. Este año el acto conmemorativo es el 75 aniversario. Es decir, ellos querían hacer un circuito especial este año por ser el 75 aniversario. Ha habido dos cosas que lo han permitido. Una, que no había carreras en el resto de Europa. Por lo tanto, esta era la segunda carrera que se celebraba en Europa, lo que les permitía traer mejores equipos y mejores corredores, ¿vale? Quiero decir, esta subvención extraordinaria ya estaba prevista independientemente de que hubiera pandemia o que hubiera COVID o no hubiera COVID, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Lo que ha ocurrido es que con estos 25.000 euros han podido traer lo mejor de lo mejor. Probablemente, si no hubiera habido las circunstancias de la pandemia, no habrían podido traer ni con estos 25.000 euros lo que han traído. ¿Vale? Esa es un poco la explicación deportiva, puedo darte. Y bueno. Bueno, galdera bat hori izan, zer ezberdintasuna zegoen aurtengo lasterketa eta iazko lasterketan artean, ez segurtasun neurrien inguruan horiek agerien direlako, baizik eta 25.000 euro horiek, osea, nola ospatu den urtebetetxe hori. Eta gero, bueno, bakarrik azaltzea, jakin bakizue, okerrez banago diru laguntza izendu nau da iaz erabilizana arena zen urte hurren kopa irabizi zuteneko urte hurrena ospatzeko. El centenario. Bere garaian kontra azaldu ginen diru laguntza izendun honen kontra, ez diru laguntza beraren kontra, baizik eta diru laguntza izaeraren kontra, eta alde horretatik ez dugu iritsi aldatu. Ondo deritzogu ospatzea zirkuitoaren urte hurrena, ondo deritzogu herriko taldeak laguntzea, baina beste bide batzuk on daitezkela eta formaldetik ez dugu ikusten diru laguntza hau izenduna izan behar duenik, baizik eta leian erabakitzeko zerbait, beste ikiz. Vale, esto nos daría para un bonito debate sobre las subvenciones y los modelos de subvenciones. Nosotros cuando hemos hecho esto, y no sé si os apetece, os hago mi comentario sobre este asunto. Puede resultar tremendamente injusto y complejo, pero sobre todo me preocupa la parte de injusto porque el complejo lo podemos superar, someter a concurrencia competitiva los aniversarios de los diferentes actos, clubs o actividades de este municipio. ¿Vale? Complejo de valorar lo es, pero además el resultado puede ser tremendamente injusto. Nosotros hemos hecho simulaciones de lo que significaría pues, hacer concurrencia competitiva para actos conmemorativos. ¿Vale? Pues te puedes encontrar con que puede ser más importante un acto de 50 aniversario de un club pequeño que de un 25 de un club con 2.000 personas. Es muy difícil baremar eso y muy difícil encontrar justicia. Entonces, por eso nos hemos decidido por la subvención, no por las nominativas, porque al final es sentarse y decirle qué es lo que quieres hacer y cuánto necesitas para lo que quieres hacer. Por eso es nominativa, porque hay una propuesta previa de yo quiero hacer esto con este dinero. Y luego es la parte municipal o la parte de los técnicos de derecho que le dicen, oye, ¿no te parece demasiado para...? A ver, o no te parece demasiado, o no te parece un poco cutre. O sea, quiero decir, el comentario va
porque al final una subvención nominativa no deja de ser un tanto subjetiva, tanto por parte de quien la solicita como por parte de quien informa a favor o en contra, ¿vale? Entonces, convertir todos estos datos en datos objetivos es tremendamente complejo. Se puede hacer con el riesgo de que te dé resultados absurdos. Esa ha sido la simulación que hicimos nosotros en el momento a la hora de decidir si elegimos concurrencia competitiva o elegimos el camino de las nominativas. Galdera da, zer gertatzen da orain, demagun saskibaloiak ospatu behar duela, ez dakit, 20. urte hurrena emakumezkoen lehenengo taldea sortu zena. Diru laguntza lerro berdinaren kontra abiatuko da beste diru laguntza bat? Beste diru laguntza izendu bat lerro berdinaren kontra? Hori da galdera. Que no sé, pero es que exactamente igual. Yo no recuerdo cuáles son las bases de las subvenciones nominativas. Sé que hay, sí sé que hay una, quiero decir, no se puede celebrar el aniversario anual, por si me explico, ¿vale? O sea, no se puede celebrar el cumpleaños, ¿vale? Tienen que ser actos conmemorativos de lo que todos entendemos que es un acto conmemorativo, el 25 aniversario, el 50 aniversario, ¿vale? A eso voy. Entonces, pero la solicitud por parte de la asociación o club correspondiente lo valoran los técnicos y a mí me llaman y me dice, oye, tenemos esto encima de la mesa. ¿Qué te parece? ¿Qué se puede hacer? ¿Es procedente o no es procedente? La opinión de parte política, ¿vale? Pero el técnico tiene que decirme, oye, vale, joder, fíjate, quieren celebrar el 20 aniversario y quieren traer, no sé, es que como yo solo sé de rugby, quieren traer a Messi. Hombre, pues ¿no nos parece un poco demasiado? ¿No? No sé, Entonces, no te he entendido si mal. concurren en el tiempo y en el espacio y en el momento dos clubes que quieren celebrar un aniversario especial como es el 75 aniversario de la carrera, que puede ser el surgimiento del club de Guecho, el primer partido de Guecho Rubitalde, ¿Sí? Es una cosa, lo quieren celebrar hace 50 años. Si concurren esos dos casos en el momento, los dos subvenciones nominativas van contra la misma línea de subvención nominativa Sí. o uno de los dos queda fuera No, se divide o qué es lo que ocurre. Esa es la pregunta. No, mi pelea como presidente de Derecho Quirola es hablar con el área económica del ayuntamiento para decirle, oye, hay dos eventos fundamentales e importantes y hay que financiar los dos. O sea, por eso no queremos concurrencia competitiva, porque no es justo, porque puede pasar lo que dices tú, que con criterios objetivos, excesivamente objetivos, acabe siendo injusto. Por eso las subvenciones a la vida habitual de los clubs son concurrencia competitiva, porque los valores que establecemos en las bases, que todos conocéis, son bastante objetivos. Es decir, sabemos a dónde viaja un club, sabemos cuántos viajan en cada viaje, sabemos en qué condiciones viajan, y todo eso se puede baremar. Sabemos cuántas personas están en el club. O sea, hay una cantidad de variables que se pueden manejar y que todo el mundo comparte que estén baremadas. En cambio, en un aniversario que es tremendamente emocional o sentimental, lo único que se puede entrar es a acordar cuál es el nivel de celebración. Es decir, ¿es lo mismo un centenario que un 25 aniversario? Pues obviamente, todos sabemos que no. Pero bueno, hay que confiar en la parte técnica para que diga, bueno, pues esto me llega hasta aquí, llego hasta aquí. Sin más. Bueno, información general. Bueno, solo comentaros que... perdón, hay que votar. Sí, joder, perdón. Bueno, votos a favor, votos en contra, abstenciones. Vale. Información general. Bueno, solo recordaros que a partir del día 1 de octubre hemos abierto Govela, sobre todo el tema de la piscina, que está con un aforo limitado del 30%, que se está utilizando el sistema de reserva previa y control de aforos, dos espacios separados, la piscina de 25 y las piletas, que creemos que está funcionando bien y bueno, que vamos a ver ahora cómo nos afectará, parece que el decreto que va a sacar el gobierno, creemos que sale con 50% si no tengo mal entendido, entonces en principio Govela debería de mantenerse porque estamos por debajo, creo que ya os conté en otra ocasión que es un espacio cerrado especialmente, bueno, tiene mucha amplitud, tiene cloro que también, beneficia la transmisión, pero sí que nos parecía que había que ir a la mitad del aforo que permitiera la normativa, básicamente por prudencia.
Y no tengo más cuestiones. Y ruegos y preguntas, no sé si hay alguna pregunta. Sí, Ivonne. Sí, Ivonne primero. Bueno, adelante. Micrófono, Ivonne, por favor. Zer gertatu da Getxo Kaiak taldearekin, jaso dugu komunikatu bat, esanez bertan bera uzten dutela kluba, arazoak izan dituztelako Guardia Zibilarekin eta urtebete daramatzatela zurekin konkretuki egoteko nahian eta ez dutela lortu. Orduan, hori da, beraiek esaten dutenean komunikatuan. Orduan, jakin nahi dugu zer gertatuan Getxo Kaiakekin. Vale. Yo primero voy a aclarar una cosa con el Club Kayaka. El Club Kayaka tiene casi 40 años de vida. Es decir, que resulta paradójico que el puerto deportivo, que tiene 21, y tienen problemas en estos últimos año y medio. ¿Vale? Eso quiero ponerlo por delante, ¿vale? Porque son las mismas personas, en las mismas instalaciones y en las mismas circunstancias. Entonces, y ahora, si me permitís, me explico. El puerto deportivo de Getxo, por ejemplo, hay dos personas que formáis parte del Consejo de Administración, sabéis que tiene la peculiaridad de que en el año 95 se hizo una cesión de explotación a un titular. Ese titular tiene un reglamento de uso de las instalaciones y a la vez tiene unas obligaciones de policía portuaria, es decir, una orden de autoridad portuaria de cómo tiene que accederse a las instalaciones. Hace unos años tuvimos ya unos pequeños problemas más vinculados a la seguridad y lo resolvimos. Si os fijáis, si veis el puerto deportivo, hay una serie de boyas por el canal central que indican el canal de salida y el canal de entrada. Eso hace 6 años. Hace 6 años no existía. Eso fue una propuesta de autoridad portuaria para que las escuelas que están ubicadas en el fondo de la dársena salgan y entren. Además, los clubs que utilizan las instalaciones, que también está el club de piragüismo ahora mismo utilizando las instalaciones de vela que están compartidas, utilizan los canales como entrenamiento para los más pequeños. ¿Qué ocurre? Que hay una parte de las piraguas que salen de Arriluce, del edificio de Arriluce, donde está el almacén por un lado y los vestuarios por el otro. Y se meten por debajo de los pantalanes, lo cual está absolutamente prohibido por seguridad. ¿Vale? Entonces, lo que a mí me ha trasladado Getxo Kaya es que ellos pasan por ahí y nunca pasa nada. Y es verdad, joder, que si hubiera pasado algo, estaríamos en otra circunstancia. Pero también es cierto que hay una orden de autoridad portuaria de que por ahí no se puede pasar y lo que ocurre es que pasa. ¿Qué ha ocurrido estos días? Bueno, pues os informo que hay un gasolino en Arriluce hundido, cuyo dueño ha fallecido hace un mes o así, y el gasolino está lleno de gasoil, tiene un depósito lleno de gasoil. La Guardia Civil apareció allí antes de ayer por un posible tema ambiental. Además, la obligación de la Guardia Civil también es controlar las matrículas de los barcos que salen y entran para ver si tienen todas sus tasas y todas sus su papelería en orden, la navegación, no sé qué. Y ocurrió que, joder, que estando el Guardia Civil allí haciendo el control, pasaron por delante de él por donde no pueden. Y la Guardia Civil le dijo, oye, muchachos, ¿dónde vais? Por aquí no se puede pasar. ¿Vale? Pero una cosa que sí he leído por ahí que me ha ofendido profundamente. Getxo Quiroga ni ha denunciado, ni ha perseguido, ni no ha mediado. Getxo Quiroga ha mediado entre Getxo Kaya, entre la Policía Portuaria y Getxo Kaya, entre la Guardia Civil y Getxo Kaya, entre Getxo Kaya y Getxo Quiroga. O sea, a ver, nosotros estamos permanentemente acompañando. De hecho, existe una persona de Getxo Quiroga designada para ser el enlace con ese club. Entonces, ¿qué nos sorprende a nosotros? Pues que ellos mismos saben que por ahí no se puede pasar. ¿Por qué? Es cómodo, lo reconozco, es cómodo. Es cómodo, es muy fácil. Tú giras, sales de Arriluce, giras a la derecha y te metes por debajo de los pantalones y circulas por debajo. ¿Qué pasa cuando hay suroeste y mareas vivas? Pues que el suroeste, si os fijáis en la dársena, en el exterior de la dársena, levanta olitas. Y no es fácil piragüear con olitas. Entonces se quiere meter a la dársena. Normalmente el recorrido de los piragüistas salen del fondo de la dársena, van hasta la playa de la Abuela, hacen un recorrido por la playa de la Abuela y vuelven por el canal de entrada. Si no, salen de Arriluce,
entran por el canal de entrada, porque no hay olas, salen por el canal de salida, van y vuelven. Cuando hay mar, eso se dificulta. Eso es lo que ha pasado estos días. ¿Cuándo pasó? Espera, ¿cuándo pasó otra vez? ¿Te has perdido? Sí. Perdona. Si salen de reluce, ¿debajo de qué pantalones pasan? O sea, ¿vuelven a entrar a la zona de los canales de entrada y salida? Porque Claro, es lo que no entendía. claro, se meten por ahí. O sea, vuelven a entrar ahí para entrenar y en vez de entrenar a mar abierto. Eso Vale, vale. es. En vez de ir Vale. hacia la playa de la bola. Eso Vale, es. vale. Es que me había perdido. Bueno, aprovechan el circuito. Hay un circuito autorizado que es dar vueltas en el canal. ¿Vale? Tú en el canal, si mantienes el sentido de la circulación, pues no, yo estoy saliendo, no, yo estoy entrando, bueno, yo estoy saliendo y entrando permanentemente. ¿Vale? Eso se permite, dar vueltas en el canal. Lo que no se permite es pasar por debajo de los pantalanes. ¿Por qué? Porque al pasar por debajo de los pantalanes sales por el pantanal. Y cuando un barco está maniobrando y tiene el bordo muy alto, a un piragüista que va abajo no lo ve. A un adulto es capaz de prever esos movimientos. Pero los chavales, pues igual no. Y esa es la discusión, no reside en otra cosa. Yo tengo una reunión con ellos a la tarde hoy. Ya tuve ayer con una con ellos. Y por cierto, a ver, tengo conversaciones permanentemente con ellos, entre otras cosas, porque uno es amigo, ¿vale? Entonces, que no me reúno con ellos, joder, que no es, quiero decir, es que es como si no me, y lo voy a decir con todo el cariño, es como si no me reúno con el que ha hecho rugby, ¿vale? Es que si no me reúno con el que ha hecho rugby porque tomo cervezas con un presidente cuando puedo, o con un directivo porque es mi amigo, ¿vale? Entonces, quiero decir, hay una parte ahí que se mezcla así, vale, no hay una reunión formal, pero estoy al corriente de todo lo que sucede. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir es que sí que nos hemos reunido y ayer, por terminar, ayer ellos, pues un poco también, creo, un poco en el ámbito de la paranoia, me llamaron y me dijeron que estaba la Guardia Civil esperándoles para multarles. Y bajé allí y estuve con la Guardia Civil y me dijeron, nosotros perseguir a piragüistas no es nuestro trabajo. ¿Vale? No hay ninguna denuncia a día de hoy, por lo menos que yo sepa, puesta contra nadie del club de piragüismo. Pero, hombre, si hay advertencias, evidentemente, joder, es que si vas por la calle y si vas por la carretera en contra, pues si pasa un policía te dirá, oiga, usted va en contra. Eso es lo que está sucediendo, ¿eh? No hay más. Yo percibo que sí que hay cierto desazón, ¿vale?, porque es algo que han hecho casi siempre, pero por la razón que sea ahora, pues les han llamado la atención. Y les han llamado la atención varios días seguidos, porque hemos tenido varios días seguidos de mala mar. ¿Que es reconducible? Probablemente sí, pero sí que es cierto que hay que respetar el reglamento del puerto, las indicaciones de la autoridad portuaria, hay que respetarlo, porque es que además es que, aunque se pudieran cambiar, hay dos factores aquí, uno que es peligroso y otro que es ilegal. Pensemos que es salvable la legalidad, es decir, que mañana viene la autoridad portuaria y dice, sí, puedes pasar por ahí debajo. Sigue siendo igual de peligroso. Entonces, a mí ellos me piden, no puedes medir para que cambie la norma. Digo, ya, pero ¿sabes qué pasa? Es que yo no sé si quiero que cambie la norma, porque sigue siendo peligroso. Vale. Beste galdera. No, pues no. Vale. Vale, es que por hacer una aclaración, yo también iba a preguntar por el tema. Lo que me queda la duda es, si esto es así, en teoría, la Guardia Civil lo que está velando, y entiendo que Getxo Kirolak también, es para que puedan salir de manera más segura, no utilizando el tema de los pantalanes, ¿no? Evidente, pero no, Bien. Eso es lo que ya hemos velado. Ya, eso ya lo hicimos. pero lo siguen haciendo y es lo que se está diciendo ahora mismo, que según la normativa vigente no es del todo seguro. No es seguro. No es absolutamente seguro. Vale, no es absolutamente seguro. Entonces, ¿por qué dicen en el comunicado que se ven en la obligación de cerrar por no poder ofrecer unos mínimos de seguridad? Claro, pues eso, quiero decir, si lo que yo no puedo responder por los comunicados de los demás. No, pero me refiero, si lo que se les está diciendo por parte de la Guardia Civil, que es la autoridad competente en este espacio, es que no pueden salir por debajo de los pantalones porque no es seguro, ¿cómo puede ser que digan, pues es que la otra forma que tenemos de salir, consideramos que no nos deja ofrecer unos mínimos de seguridad? Pero esa es la contradicción que yo me encuentro también, porque durante, el año
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, donde, por cierto, se celebró en Guecho el Campeonato de España de Maratón, que lo organizó el club y utilizó todo el puerto deportivo, todos esos años no ha habido ningún problema. Y lo tenemos ahora de repente. Pues esa es mi duda, nada más. Si yo, no sé, espero que en algún momento alguien me explique cuál es el problema real. Porque si el problema, hay sitio para entrenar, mire, yo tengo una familia vinculada al piragüismo. Y he llamado ayer, a la noche, he llamado para preguntar cómo entrenan en otros sitios. En ningún sitio del mundo mundial hay un 100% de días de posibilidad de entrenamiento. En ninguno. Ni en el mejor pantano del mundo, con la mayor despeje del mundo, se puede entrenar todos los días porque hay vientos o hay condiciones climatológicas que impiden el entrenamiento ese día. Aquí tenemos los días de sureste y de mareas vivas que no hacen, que el entrenamiento no es cómodo, y de hecho hay una parte de ese club, la que tiene con niños más pequeños, que en esas condiciones no sale. Entonces, probablemente lo que hay que plantearse es si hay que entrenar el 100% de los días, cuáles sean las condiciones climatológicas. Nunca vamos a poder garantizar desde Guecho Quirola, si es lo que nos están pidiendo los piragüistas, en este caso, y las piragüistas, nunca vamos a poder garantizar un espacio de entrenamiento de 100% de calidad y de dedicación. Nunca. Porque no ocurre en ningún deporte outdoor, ninguno, al aire libre, quiero decir. En interiores tú sabes más que yo, pero igual sí, se puede conseguir un 100%, pero en exteriores es que en ninguno. Yo he visto retirarse equipos de fútbol entrando porque está granizando así de gordo. Pues se retiran, porque las condiciones climatológicas no son adecuadas. Entonces, esto ocurre lo mismo. Si queremos entrenar el 100% de los días, pues es complicado. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Repito, sureste y mareas vivas. Suroeste, perdón. Y bueno, tenías otra pregunta. Bai, bestea zan, bueno, jakin nahi dugu ea, Getxo Kirolaken dakien zenbat langile geratu dira kalean kirol ikastaroak ez emateagatik, eta ea nola doan aurreko batzordean aipatu zenuen enplegu plana edo enplegu alternatibo plana edo horren inguruko informazioa. Vale, te voy a dar la información que puedo darte ahora. Quedarse sin trabajar ahora mismo son 29 jornadas completas. Es decir, lo que pasa es que hay personas que dedican 4 horas y otras que tienen 10 y otras que tienen 14 y otras que tienen 28 horas a la semana. ¿Vale? Son un total, si no me equivoco, Gorka, 29 jornadas completas. ¿Vale? El número de personas no podría decirte porque a veces cambian. Igual 70 personas pueden ser. Pero son 29 jornadas completas. Eso es lo que se hace. Sobre el plan de empleo. El plan de empleo lo estamos mirando. Estamos mirando también que tiene muchos problemas de ajuste legal, ¿vale? Porque en algún caso, si algún trabajador o trabajadora aceptara el plan de empleo, podría perder sus derechos de subrogación en el que están actualmente. Entonces, estamos mirando cómo ordenar toda esa situación para que nadie pierda sus derechos una vez que reactivemos los cursos, si es que se puede y en cuanto se pueda. Y en la medida que se puede, que ya conocéis todos que he citado. ¿Tenías otra pregunta? Ez dakite ondo ulertu garen. Cuando digo sin trabajar, estas 70 personas que mencionas, aquí están los que todavía tienen contrato en vigor, pero no están trabajando porque no hay cursos. Si están trabajando porque no están haciendo cursos, están haciendo otra cosa. Bueno, no están haciendo cursos, están haciendo cursos dentro de esas 70 personas. Pero sí. Yo lo que me refiero es, por ejemplo, creo que las clases de yoga ya no hay un contrato en vigor para las clases de yoga. Las clases de natación para adultos tampoco hay un contrato en vigor de las clases de natación para adultos. ¿Poco? Entonces me refiero a esos monitores. Yo creo que los de pádel todavía, de una forma o de otra, tienen un contrato en vigor hasta mediados de noviembre, si no estoy equivocado. Entonces me refiero a esos previos, antes, esos que bueno, pues, ya no tienen un contrato en vigor. ¿Cuántas personas son, si sabéis? De natación son 6 y de natación son 6 y de yoga 3, ¿no? Y de yoga 3. Pero bueno, las personas de natación, esas 6 personas, aunque no están con su jornada como estaba antes, están trabajando con el club, con la natación escolar, en la jornada que tienen. Y última, vale. Otra pregunta por ahí. La última para larga, Vale.
Bueno, azkenean jaso ditugu txostenak, bai juridikoa, bai informatikoa, JET planaren inguruan. Hombre, oraindik ere esan dezakegu JET plan famatu hori pertsonalizatuko genuena, oraindik pertsonalizatu gabe dago. Nik JET plan horretara sartzen naz, eta Getxo Kirolakeko instalazioen ondoan daukat Kurkudi herriko taberna, Santurtziko Kaiberri taberna, Bilboko Juan García taberna, Gatikako ludoteka eta Gatikako kulturretzea. Horri, ez diot esaten ni pertsonalizatutako zerbait, are gutxiago 70.000 ordaindu dugunean. Baina gero txostenen inguruan, eta errespetu osoz, nik honi enioke txosten bat dituko. Hau da, informatika txostena, nik enioke txosten bat dituko. Hau da, informatika txostenean, folio batera ez da heltzen, nahiz eta bialdetatik egon, folio batera ez da heltzen, eta bitxia da, ze batean esaten du, se hace necesario buscar una solución, baina ez ditu aukerak ematen, vale? Hor, konponbide bat bilatu behar da, baina ez du ezer gehiago esaten. Gero, se ha buscado una plataforma que aporte soluciones, hor aipatzen da, rapidez, malgutasuna, egokitasuna, portabilitatea, bale, oso ondo, bale. Ez du esaten beste plataformak ze ematen zuten edo zer ez zuten ematen. Eta gero aipatzen da, egin izan dena plataforma horrekin, interakzioa. Baina adibidez, informatikaren kontutik eta kontuan izan da aplikazio bat dana eta datuak eskatzen dituena, datu bazen inguruan ez da ezertxo ere aipatzen informatika txosten horretan. Non daude aplikazio horrek sortzen dituen datuak? Non kokatzen da datu base hori? Nola kudeatzen da datu base hori? Horren inguruan ez du ez aipatzen. Eta bitxia iruditu zaigu benetan. Errespetu osoz, baina nik honi enioke ezakit txostena dituko. Hau da, langile honek egin barko luke bere momentuan kontratatzeko beharraren horri hori, eta horretara ere heltzeko hortxe dabil. Eta txosten juridikoaren inguruan, hombre, kurioso iruditu zaigun lehenengo gauza da nork sinatzen duen txosten juridikoa. Getxo Kirolakek okerrez banago 2018 urtetik ona Getxo Kirolakek badauzka datu babeserako delegatu pertsona bat izendatuta. Eta txosten honek sinatzen duela ez da pertsona hori. Ez da datu babesen bermatzeko delegatua, baizik eta bueno, datu tratamenduaren o la responsable del tratamiento, o en representación del responsable del tratamiento, no de la protección de datos. Eso es una cosa que nos ha llamado la atención. Nos ha llamado la atención sobre el informe jurídico y que nos gustaría que se nos aclarase. Es más, lo que nos gustaría es tener un informe de la persona responsable del tratamiento de datos, de la delegada de tratamiento de datos de Getxo Kirolak, que según el decreto de alcaldía 3152 del 2018 es Ainara Ugalde López y no es Ainhoa Basaldúa. Ainhoa Alonso Basaldúa. Entonces, no entendemos por qué ante un informe jurídico que se solicita sobre esto se dice eso. Pero es que si seguimos el informe, vemos que es muy curioso, porque el informe hace alusión exactamente a una hojita que creía que tenía por aquí, pero no la tengo, pero bueno, que es a una publicación publicada por la Agencia Española de Publicación de Datos, Recomendaciones para el despliegue de aplicaciones móviles en el acceso a espacios públicos, y esa hojita dice que la petición de datos personales deberá estar muy justificada, es lo que dice. Y no parece que para un control de aforo, como vosotros defendéis en la aplicación, sea necesario que, por ejemplo, tengan mi email o mi teléfono. Podrían tener simplemente mi número de socio, porque si no soy socio no puedo reservar. Pero claro, es que la propia persona que firma dice, izenpetzen duenak uste du komenigarria litzatekeela APP-tik hasierako erregistroaren funtzionaltasuna kentzea. Osea, txosten juridikoaren lehenengo gomendioa da eskatzen diren datuak kentzea. Algo a tener en cuenta ya. Dice que se refiere a la Agencia de Protección de Datos, pero dice que es recomendable que de esa aplicación se quiten los datos que se están solicitando. Pero
la Agencia de Protección de Datos también dice, la implementación de tratamientos basados en APPs deberá fundamentarse en un análisis de necesidad y de proporcionalidad que determine tanto la utilización del APP como el conjunto de datos mínimo necesario para conseguir los fines que se persiguen. En particular, la identidad del usuario y su seguimiento, incluido el uso de identificadores únicos de cualquier tipo, aquellos procedentes de la señal Wi-Fi o Bluetooth, solo podrán tratarse si son estrictamente necesarios para la finalidad de la APP. Cuando dice deberán fundamentarse, nosotros entendemos que hay un informe previo que dice, oye, hemos analizado las necesidades de esta APP y son necesarios los datos para esto. Pero es que el informe tiene fecha de 25 de septiembre y la aplicación está contratada en junio, julio, si no me equivoco. Con lo cual, ese deberá fundamentarse previo que entendemos nosotros no se ha dado, o por lo menos no se refleja en este documento. También hace mención al RAT. Y luego en alguna ocasión hace mención al RAT de Getxo Kirola, que en el RAT de Getxo Kirola no hay ninguna aplicación de aforos reconocida. Hay una aplicación de buscar citas, pero no está reconocido la mención del RAT que dice el informe. Hay más cosas. También dice que debería estar incluido en el Esquema Nacional de Seguridad y que tampoco está. El informe jurídico, que nosotros ya seguimos diciendo que nos extraña quién lo firma, también dice, azken finean datuak babesteko printzipioa betetzea edozein aplikazioetan hartu behar da kontuan hasierako diseinutik eta azterketa horren zati bat. Estás leyendo demasiado rápido, dice la traductora. No, azken batean, datuak babesteko printzipioak betetzea edozein aplikazioetan hartu behar da kontuan hasierako diseinutik eta azterketa horren zati bat Getxo Kirolako arduradun informatikoak egin zuen eta tratamenduaren egilearentzat egindako datuen babesteko jarraibideak egin zirenean. Eta guk aipatzen diren azterketa horien berri izatea eskatu dugu. ¿Dónde están esos informes previos que dice el informe jurídico que se han debido dar? Que es lo que pedimos. O sea, para contratar una aplicación de 70.000 euros hay un informe previo sobre la protección de datos y un informe previo sobre informática. Es lo que pedimos y hemos recibido informes de septiembre, no previos. Y luego lo que nos resulta muy curioso es que el informe dice que hay que corregir varias cosas de la aplicación, pero termina diciendo que, bueno, que la aplicación está bien. ¿Cómo? Si hay que corregir estas cosas, ¿cómo que la aplicación está bien? Es importante corregir esos datos iniciales que se piden en la aplicación, datos personales. Es importante saber dónde se alojan las bases de datos, porque es un requisito de la ley que las bases de datos estén alojadas en la Unión Europea. No sabemos en este caso si están alojadas en la Unión Europea, en China, en Estados Unidos o en Japón. No tenemos ni idea. Y es más, en el informe jurídico se dice, y se ha ido hablando de que Getxo Kirola, que es el responsable del tratamiento, y de que la aplicación es la encargada del tratamiento. Pero los datos que refleja la aplicación, lo que dice la aplicación cuando entras en la protección de datos, dice que ellos son los responsables del tratamiento y que Getxo Kirola, en todo caso, es corresponsable, como mucho. Entonces uno dice, ¿qué pasa aquí? La pregunta es, ¿qué pasa aquí? Claro, porque dices, esta aplicación es voluntaria, como dice el informe jurídico, es voluntaria pero redigida desde Getxo Kirola, porque en la web dice, es obligatoria la reserva de las instalaciones con cita previa que se lleva a cabo a través de la siguiente página web, o bien llamando al teléfono o de manera presencial en el polideportivo de Fadura. O sea, ya hay una recomendación de Getxo Kirola de decir, hazlo por aquí. Con una palabra obligatorio por delante. Hablo por aquí. Tienes 3 caminos, pero uno es este. Y uno es dar tus datos fuera. Entonces, pues todas estas cosas nos llaman la atención. Ya decía que tampoco hay no existe en el RAP de Getxo Kirola la actividad de gestión de aforos, que debería existir, porque vosotros llamáis a esto gestión de aforos, aunque por otro lado para gestionar aforos no hacen falta datos para gestionar reservas, pero para gestionar reservas de cita previa ya había actividades, ya había opciones más baratas. Entonces, todos estos son las dudas que nos surgen leyendo un informe jurídico que nos acaba de llegar, pero que nos pueden surgir más. Entonces, la primera duda que hacemos es, el informe de informática, ¿vamos a no tomarlo en cuenta? Seguimos pidiendo a no tomarlo en cuenta, seguimos pidiendo un informe de informática. Yo pido a cualquiera que me diga qué le parece el informe de informática sobre una aplicación de la que estamos hablando, 70.000 euros, tiene un informe que no llega a un folio. Y el informe jurídico, lo que queremos es el informe de la persona encargada en este ayuntamiento, en todos sus organismos autónomos, de velar
por la seguridad de los datos que se manejan en este ayuntamiento. Porque la ley, precisamente para eso crea la figura de la persona o del delegado de protección de datos, para que no entre en conflicto con el responsable del tratamiento de los datos. Pero si resulta que quien te justifica que lo hace bien es el responsable del tratamiento de los datos, tienes un conflicto. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos un informe, y lo que pedimos aquí es un informe porque esto no nos sirve, aparte que ya decimos que vemos que tiene contradicciones y luego termina diciendo que está bien. Queremos un informe de la persona encargada, de la persona delegada de protección de datos de Getxo Kirola. Es lo lógico. Y los informes previos que ha habido para contratar esta aplicación. Bueno, Está muy bien, pero es que no tenemos ningún dato. Hemos gastado 70.000 euros y a correr. Bueno, en primer lugar, nos hemos gastado 70.000 euros en ofrecer seguridad sanitaria a las personas. Eso en primer lugar. Que No. Ahora estoy hablando yo, no te he interrumpido en ningún momento. 70.000 euros en ofrecer seguridad sanitaria en la asistencia a las instalaciones de Getxo Kirola desde el día 1 de junio. ¿Vale? Usado por casi 70.000 personas. Es decir, nos hemos gastado un euro por persona que ha asistido a las instalaciones para que por lo menos tenga un espacio donde estar tranquila en un momento de ocio. Primero. Segundo, yo no soy informático. Ese es el informe del responsable de informática de Getxo Kirola. Si te gusta, bien, y si no, también. Yo no soy informático para valorar si el informe es necesario, suficiente, bonito, feo o digno de exposición. Tú igual sí, pero porque tú eres mucho más listo que yo. Tercero, el informe jurídico es el que hay. Ese es el informe que tenemos. Tú pediste un informe jurídico y tienes un informe jurídico. Y puedes pedir también ver el expediente para ver el resto de cuestiones que estás preguntando. Y verás el expediente. Y cuarto, volvemos a cosas del pasado, a cuestionar permanentemente a los técnicos de Getxo Kirola por los informes que dejan de hacer o no. Es decir, ¿el informe del informático no te parece suficiente? Pues lo siento mucho, es el informe del responsable de informática de Getxo Kirola. Que por cierto que es el preceptivo para cualquier costa de informática que contrata Getxo Kirola. Y volvemos otra vez a jugar a soy jurídico y yo interpreto. Pues yo me leo el informe, primero la mitad no lo entiendo y la otra mitad sí. Entonces, a mí me dicen, Álvaro, este es el informe jurídico. Este es el informe jurídico que ha pedido EH Bildu. ¿Vale? Este es el que ha pedido EH Bildu. El otro es el que estaba en el contrato. El otro es el que ha pedido EH Bildu. Pues ahí lo tienes. Yo no voy a pedir más informes, Ivo. No lo voy a pedir. Se lo puedes pedir al secretario, a la alcaldesa o al secretario, a quien se surcorda, a Google, a Bizkaitik, a Lantic o a quien quieras. Lo siento mucho. Es que no puedo decirte más. Es que cuestionando permanentemente los informes de los técnicos. Si fuera mío, joder, cuestiona lo que quieras. Yo he terminado, sí. Tu turno. Bien. Primero, se han gastado 70.000 euros en seguridad sanitaria. No, se han gastado 70.000 euros en una app para gestionar los aforos, que es lo que vosotros habéis dicho. Ahora lo puedes vender como quieras. Pero hay otras opciones de gestionar los aforos sin gastarse 70.000 euros. Vale. No vas a pedir más informes. Nosotros creemos que tenemos que pedir informe de la delegada de protección de datos. Pues lo pedimos. Y entendemos que es tu responsabilidad como presidente del organismo encargado del tratamiento facilitar ese informe. Y si no, pues acudiremos a la Agencia Vasca de Protección de Datos o donde vamos a acudir. Pero si tu respuesta es que no hay, pues no hay. Segundo, yo no soy informático. No, pero es que en el informe de informática no habla de informática. No lo hace. Si lo has leído, no lo hace. Sí, pero claro, lo podéis leer cualquiera y decirme dónde habla de informática. Una aplicación informática dice rapidez, flexibilidad, adaptabilidad. Esto no son criterios informáticos, estos son criterios valorables por cualquiera. Portabilidad y sencillez. Bueno, aquí podríamos hablar de un criterio informático, como mucho. Pero es que es todo lo que habla de informática, el informe de informática. Esto es todo lo que habla de informática. Entonces, esto puede ser una solicitud de contratación de algo, pero no es un informe jurídico, es un informe informático sobre en qué consiste esa app, qué ventajas tiene esa app, cómo funciona esa app, dónde gestiona las bases de datos esa app, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué tipo de interrelación tiene con las bases de datos o con las aplicaciones informáticas del ayuntamiento. Esto no está aquí, para esto no hay que hacer informático, hay que leérselo, simplemente. Entonces, no se trata de cuestionar el trabajo de los trabajadores de Getxo Kirola, pero los trabajadores de Getxo Kirola, las trabajadoras de Getxo Kirola, como todo el mundo, como yo, como tú, como todo el mundo, tienen días mejores, días peores. Cometen errores y no los cometen. Y este informe en concreto, y no voy a cuestionar la labor de Javier Guantes, que es quien lo firma, porque no le conozco, no tengo ni idea, este informe en concreto
A mí no me merece la calificación de informe de informática sobre una app que cuesta 70.000 euros y que maneja datos de los pechostarras y de las pechostarras. No me merece esa calificación. Y si alguien le merece esa calificación, que lo lea y que me lo diga. ¿Dónde está toda esa aplicación? Y básicamente es esto. No volvemos a datos del pasado. O sí volvemos a cuestiones del pasado. Lamentablemente, porque en ocasiones encontramos contrataciones que no son nada claras. Porque hemos gastado a todo correr 70.000 euros para una cosa que iba a ser personalizada que todavía 3 meses después no lo es. Hemos gastado 70.000 euros para una cosa que iba a estar muy bien, que está generando problemas. Hemos gastado 70.000 euros para una cosa que nos iba a dar unas ventajas muy grandes y no nos las está dando. Y hemos gastado 70.000 euros mediante un procedimiento de urgencia sin concurrencia competitiva, entonces lo lógico es saber qué es lo que pasa. Y como se trata de una app y genera datos, y recoge datos personales que están protegidas por la ley, por el reglamento europeo, por un montón de cosas, pues es lógico preguntar cómo está la protección de datos a partir de la actividad que genera esa app. Es lo que queremos saber. Y eso tiene incidencia en las aplicaciones informáticas y tiene incidencia en un reglamento y una delegada. ¿Tú no vas a pedir el informe de la delegada? Buscaremos la forma de que la delegada de protección de datos de este ayuntamiento haga un informe, porque es que es su trabajo. Para eso está. Para asegurar que los datos se protegen correctamente. Y si os negáis a pedir el informe, la pregunta es, ¿por qué? Yo me he negado, ya te lo he dado el informe. No, yo te he pedido, me has dado este informe y ahora te pido un tercer informe, que es el informe de la persona delegada de protección de datos, que es la persona legalmente habilitada para emitir informes sobre de qué manera se cubre o se garantiza la protección de los datos personales y su tratamiento. Entonces, ese es el tercer informe que te pido. Y tú me has dicho que no lo vas a pedir. No, porque vamos a meter en una vorágine de informes y yo creo que los técnicos no están para informar a capricho. Perdón, justo la delegada de protección de datos justo está para eso, para informar sobre eso. A capricho. Justo para eso. A capricho no, cuando existe un conflicto, que aquí está claro que existe ese conflicto. Entonces, tú me dices que no lo vas a pedir. Ya está. Tendremos que buscar la forma, pero es que si resulta que la delegada de protección de datos de Getxo Quirola aquí del ayuntamiento no está para emitir informes sobre de qué manera se protegen los datos en una app, me dirás para qué está, ¿para pintar paredes? No lo sé. ¿Has terminado? ¿Me permite responder? Yo solo una cosa. Lo de que no ha aportado, que la app no ha aportado las soluciones para las que se requirió es absolutamente falso, primero. Y segundo, que es que todos los comentarios de todas las personas que han usado la app son favorables. Segundo, nosotros no hemos dicho que hayamos puesto cita previa y control de aforo para dar seguridad sanitaria, ¿eh? Lo ha dicho la ley. La ley me dice, usted para ofrecer seguridad sanitaria tiene que establecer citas previas y control de aforo. Por tanto, si establezco cita previa y control de aforo, joder, estoy ofreciendo seguridad sanitaria. No lo he dicho yo, lo ha dicho la normativa aprobada a finales de mayo para el uso de instalaciones deportivas. Si quiere usted abrir el 1 de junio, que abrimos el 1 de junio, rugby, atletismo y instalaciones al aire libre, tenían que ir con cita previa y control de aforo. Esas eran las condiciones para abrir. Sí, para dar seguridad sanitaria. El día 19 las piscinas, para dar seguridad sanitaria. Porque a mí si la ley no me lo dice, ¿qué crees? ¿Que me gusta a mí tener que decirle a alguien, tú no puedes ir hoy? Yo tengo un aforo de, no me acuerdo cuánto es, 2.000 o 1.800 o 2.800 ahora, y hasta que se llena, encantado de la vida. Sin más. Me acabas de decir que os habéis gastado 70.000 euros en dar seguridad sanitaria y me dices que no lo has dicho. Lo acabas de decir tú. La ley dirá que tú tienes que dar seguridad sanitaria, que tienes que hacer el control de aforos. ¿Cómo? Me dice cómo. Que tienes que hacer, y te dice gastándote 70.000 euros en una app en un procedimiento de urgencia sin valorar cómo se gestionan los datos. Bueno, pues eso es a lo que vamos. Esto no te lo dice la ley. Esto es una decisión que tú tomas. Digo, para no liar las conversaciones. Sí, hay asuntos importantes, a veces, como es los datos de todos los derechos tarras y para saber dónde andan. Esas personas que tú dices que todas tienen opiniones positivas, que yo también conozco negativas, pero bueno, positivas. Y hay gente que dice, bueno, está bien, no queda más remedio, pero bueno. Claro, vale. Perdón, eso sí, es. hay opiniones de todo, ¿vale? Pero la cuestión es, ¿y sus datos dónde están? Pues sus datos están almacenados en un servidor del que es responsable Getxo Quirola, como se dice, como es responsable Getxo Quirola. ¿Dónde está ese servidor? Pues chicos, no tengo ni idea dónde está, pero seguro que estará en situación legal. Entonces, lo que viene en la aplicación sobre protección de datos no es correcto, la información que da la aplicación sobre protección de datos no es correcta.
¿Qué información da? Que son ahí corresponsables. Ahí está. Dice que ellos son los encargados del tratamiento. No. Vosotros que dicen que somos Nosotros somos los responsables. Ellos se autodefinen también como responsables. Sí, pero a mí no me importa que ellos se definan pues mejor todavía si son responsables, pero es que el responsable es Getxo Quirola, que es quien ha contratado el servicio. Si ellos son responsables, mejor todavía también. Dos responsables, pero el responsable ante la ciudadanía de Getxo es Getxo Quirola. No hay otro responsable. Y entonces el responsable ante la ciudadanía de Getxo, como no es capaz de decir dónde se albergan esas bases de datos, ni cómo se gestionan esos datos, ni qué tratamiento se hace de esos datos, lo lógico es pedir el informe de la persona legalmente habilitada para emitir informes al respecto, que es la delegada de protección de datos de Getxo Quirola. Y la pregunta es por qué no se le quiere pedir ese informe a la delegada de protección de datos de Getxo Quirola. La pregunta está muy clara. Sí. Sí, yo quería mencionar una cosa respecto a la aplicación, y es que yo reconozco, yo la utilicé en verano, funcionaba razonablemente bien para ir a Fadura, íbamos 4 personas y no había que dar muchos datos. Sin embargo, ahora nos da la sensación de que hay un cierto retroceso en el sentido de que no vemos lógico, lo digo desde el punto de vista de la lógica, no desde el punto de vista jurídico, que yo ni soy experto, ni experto ni en leyes, ni en informática. No tiene mucha lógica que si una familia se apunta pues para ir 4 personas a la piscina, haya que poner 4 correos electrónicos diferentes. Entiendo que tu hijo de 3 años o de 4 años pues no tiene correo electrónico. Entonces, eso no lo vemos lógico. Es decir, no hablo de legalidad, hablo de sentido común. Yo puedo llegar a entender que con poner un correo electrónico sea suficiente. Si van la familia, es decir, cuando íbamos... Me incluye ahora, íbamos en verano, poníamos 4 personas y ya estaba, iban las 4 y quedaba apuntado. Pero ahora, eso de tener que poner por persona un correo electrónico, no sé, queda un poco, no es muy lógico desde nuestro punto de vista. Entonces, bueno, sí me gustaría que lo comprobaseis. O sea, sí, es decir, yo lo desconocía, en cuanto terminemos lo voy a... Sí. Lo comprobaremos. No sabía que sé que se están haciendo modificaciones de cara a hacer la presentación que al principio de su intervención hacía Ivonne, de cara a que sea ya, bueno, adaptarlo ya a la imagen de Getxo Quirola, que se están haciendo esas adaptaciones en este momento, pero no sé si se están produciendo cambios en el interface de relación con el usuario o usuaria, ¿vale? Sí, porque luego también, pues eso, hay personas que, usuarios del bono familiar, que pues eso, bono familiar, una familia de 4, y no hay que salir y entrar 4 veces para poder, para ir reservando uno a uno. Yo digo que igual tiene que ver con la adaptación que se está haciendo a la imagen corporativa y todo. No lo sé ahora mismo. Pregunta a ver qué es lo que está ocurriendo. Sí, ¿vale? y luego también nos han dicho, bueno, estas ya son cuestiones menores, que incluso cuando te apuntas para ver los días, no está ordenado el número de días, que tampoco es muy lógico. Lo lógico es ponerte la fecha en la que más cerca a la fecha en la que estás. O sea, pero bueno, pues yo sí pediríamos que se mirase, por favor. Claro. ¿Alguna cuestión más? Pues es que ricasco.